en otras noticias Caracol del día, en Colombia, cada día más personas están enfrentándose a las dificultades para conseguir un trabajo formal en una empresa o en el sector público. Su única opción es conseguir por sus propios medios el sustento personal y familiar. Son los llamados trabajadores por cuenta propia. Henry González nos cuenta a esta hora cuántas personas, Henry, están en esa clasificación. Alejandra, buenas tardes. Déjeme comenzar con estas cifras entregadas por el DANE apenas el viernes pasado. En enero, la desocupación cayó a 10,7%. Significa que había 2.830.000 personas sin empleo, con una reducción de 186.000. Y los ocupados subieron al 56,7%. En total son 23.227.000 personas, con un aumento de 324.000. Pero aquí viene el tema. Los 324.000 nuevos ocupados no necesariamente son personas que están en una gran empresa o en una gran compañía, sino que la mayoría de ellos que han conseguido ocupación son trabajadores por cuenta propia. En total de estos ya hay 9.5 millones en todo el país y aumentaron en el último año en 195.000 personas. Ahora bien, hay personas que pueden ser desde quien está en la calle vendiendo algún producto, quienes tienen en el zaguán de su casa algún pequeño negocio del cual derivar su propio sustento, o también personas que tienen una empresa un poquito más formal, pero no generan ningún empleo, escasamente les da para vivir ellos y sus familias. De hecho, el DANE entrega en su definición estas características. Son trabajadores por cuenta propia quienes explotan su propia empresa económica, quienes ejercen por su cuenta una profesión o un oficio con o sin ayuda de personas familiares, trabajan solos o asociados con otros en igualdad de condiciones y, ojo a estos, sin pagar remuneración alguna. De manera que son millones de personas en Colombia y precisamente mi compañera Luisa Polo salió a la calle para buscar historias de estas personas que, a falta de otra mejor opción, han tenido que recurrir a un trabajo por cuenta propia. En el parqueadero de su casa en la localidad de Suba, la señora Sara García decidió poner su negocio de venta de hilos, lanas, cremalleras, botones, broches, entre otros insumos. Una opción a la que tuvo que recurrir para ganarse el sustento diario de ella y de su familia. A mi edad ya no, en ningún lado lo reciben, entonces pues me tocó colocar este negocio para sustentarme. ¿Y cómo le va con este negocio? Pues no le puedo decir que bien, pero tampoco mal, o sea, apenas como para los gastos diarios. La realidad que si yo pagara arriendo no me serviría para tener este negocio. Y como dice el dicho, el que tenga tienda que la tienda, y los cuentapropistas deben hacer ciertos sacrificios para generar esos ingresos diarios, pues es su única fuente para cubrir sus gastos familiares. Por ejemplo, en muchos negocios de estos, su familia ayuda, pero nadie recibe un salario. Todos luchan por sacar adelante su negocio. Trabajar temprano hasta tarde para poder tener, como dicen, una buena entrada. Apenas alcanza para la comida y los servicios. Realidad que también vive María Gladys Caicedo, quien hace 35 años decidió independizarse y montar su negocio de costura como una salida a la falta de oportunidades laborales. Para comer, para sobrevivir, para pagar mi seguro, para ayudar a mi esposo porque no trabaja. Trabajar por cuenta propia también fue la elección de Marlene Parada, una diseñadora de modas que ahora diseña y produce todo tipo de cortinas en esta vivienda familiar. Además, cuenta con el apoyo de sus hijas y nietos. Eso uno se ve obligado a buscar recursos por cuenta de uno y a tratar de lo que uno sabe, por ejemplo, en mi caso de confección, lo aplico en otras áreas que no es directamente lo que yo estudié, pero me veo beneficiada. En Colombia, la categoría de trabajadores por cuenta propia es muy amplia y abarca a más de 9,5 millones de colombianos. Ahí están desde los vendedores callejeros hasta micronegocios más formales como los de doña Sara, María Gladys y doña Marlene. En medio de este panorama, Barranquilla sigue siendo una de las ciudades con menor tasa de desempleo del país. El turismo, el comercio y la industria manufacturera fueron los que más generaron nuevos puestos de trabajo. Natalia Padilla tiene 20 años, es auxiliar administrativa y desde hace algunos meses encontró su primer empleo formal en una empresa del sector ferretero en Barranquilla. La verdad es que yo terminé mis prácticas y a los 2 días ya estaba trabajando en la empresa, entonces considero que más bien depende muchísimo de la disposición que tenga la persona y la actitud, las ganas de seguir aprendiendo y creciendo
en el campo laboral. Natalia es una de las 30.600 personas que, según el DANE, han entrado al mercado laboral de la capital del Atlántico en los últimos meses, disminuyendo la tasa de desempleo del 10.3% al 8.7%. Toda esta ciudad estimula al empresario, al barranquillero que paga sus impuestos, lo haga de manera puntual, permanente, cree en su ciudad, cree en sus inversiones públicas. Uno de los sectores que más está generando empleo en la ciudad es la construcción, pero también tiene un buen repunte el turismo, el comercio, la industria manufacturera, entre otros. Porque Barranquilla viene haciendo un desarrollo de ciudad muy interesante y Barranquilla se viene potencializando en muchos frentes de trabajo. Uno de esos es la construcción, pero hoy por hoy en Barranquilla está en unos niveles muy altos el tema turístico, el tema social, los temas de salud, los temas de infraestructura de obra pública. De acuerdo con el informe del DANE, Barranquilla tiene una tasa de ocupación por encima del 58%. Sigue disminuyendo el desempleo en Cali. Según datos de la Cámara de Comercio, en el último trimestre se ubicó en el 8,2%. Sectores como industria y comunicaciones son algunos de los que más oportunidades generaron. La reducción del desempleo en la capital vallecaucana divulgada recientemente es bastante significativa. Se trata de 2.4 puntos porcentuales, es decir, el equivalente a más de 50.000 nuevos empleos formales. Incluyendo en el trimestre que va de noviembre de 2025 a enero de 2026, se ubicó en 8,2%. Esta es la cifra más baja en las últimas 2 décadas en la ciudad. También es muy positivo que esta disminución del desempleo ha venido acompañada de generación de empleo, cerca de 60.000 nuevos puestos de trabajo. Según la Cámara de Comercio de Cali, en este trimestre la cifra de desempleados pasó de 127.000 a un poco más de 101.000. Yo quería encontrar algo virtual, algo que fuera desde casa, pero pues fue complejo, pero ya después como que todo fue poniéndose más tranquilo, más fácil. Tener conexiones o hacer, no sé, como alianzas con el extranjero, cosas así es importante, porque sí, es muy necesario que se siga ampliando todo esto de empleos laborales, oportunidades. Aunque la cifra es positiva, persisten retos como reducir la informalidad, pues de esos más de 60.000 empleos nuevos, al menos 30.000 son informales. Sí, aquí es muy importante la inversión privada, la inversión productiva. Esto me refiero a lo que es ampliación de planta, compra de maquinaria, modernización tecnológica, apertura de nuevas sucursales, apertura de nuevos establecimientos. Todo esto es lo que genera sostenibilidad en el crecimiento económico y sobre todo sostenibilidad e inclusión productiva en las personas, que las personas accedan a un empleo de calidad, que las personas accedan a un empleo formal. De los 12 sectores medidos por el DANE, 9 han aportado al crecimiento de empleo balanceado, entre estos la industria, las comunicaciones y el sector inmobiliario. Pues de otro lado, en Medellín, la tasa de desocupación bajó en 9,3%, de ese valor al 8%. En esta ciudad se destaca que los paisas están creando sus propios emprendimientos para no depender de empresas a las que envían sus hojas de vida y no pasa nada. Según las estadísticas, en Medellín cada vez hay menos gente desocupada. Solo el 8% de la población sigue estresada en la casa buscando trabajo. Y Marta Marín afortunadamente se salió de esa cifra porque montó su propio negocio naturista. A uno ya la edad que uno tiene no le dan empleo, entonces le toca a uno emprender en cuando eso está suave, duro. ¿De dónde sacó la plática para montar el negocio? Me separé y vendí la casita y mira, ahí estoy. Pero ella no fue la única que solucionó el problema enfermante que es el desempleo. A Juan Camilo Penago se le ocurrió la idea de montar su propio supermercado con un préstamo y le está yendo muy bien. De esta empresa pues tenemos 6 empleos directos y por ahí 10 familias que se benefician indirectamente. Es Neida Palacios y otra que se cansó de mandar hojas de vida. Decidió sacar los ahorritos que tenía debajo del colchón y se montó su peluquería. Para tener pues una entrada, para cumplir pues, mis obligaciones. Bueno, en este negocio aquí vendemos extensiones, aquí las cosemos, las confeccionamos. Sin embargo, aunque bajó la tasa de desocupación en la ciudad, las mujeres siguen siendo las más desempleadas en Medellín. No tengo estudios superiores, entonces era muy difícil acceder a un empleo normal.
¿Dónde traes todas estas frutas, estas verduras y vienes con tu mamá todos los días aquí a vender al centro? Sí, señora, venimos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estos emprendedores dicen que decidieron dar un paso adelante para no depender de que alguien les diga, no nos llames, nosotros te llamamos.